Muy bien. Vamos con esta nueva clase para el curso de Historia. A ver, ¿en qué semana estamos? Creo que ya es la 22. Muy bien. Tenemos el tema Rebelión de Túpac Amaru II y las rebeliones criollas. Esto pertenece al siglo XVIII finales y los inicios del siglo XIX. Acá tenemos un cuadro espectacular, tremendo, de la tremenda carnicería, pues no, contra José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas. Momento que ha sido un impacto en la población, no solamente del Perú, también en Argentina, en Brasil, en Paraguay, Uruguay, en muchos lugares de Sudamérica. Este suceso impactó tremendamente. Hubo mucha intención política, algunas actitudes también de belicidad. Igualmente intervienen factores ideológicos buscando cambiar la economía. Vamos a ver cómo fue esto. Objetivos: entender las causas de esta rebelión de Tupac Amaru. ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué pasó? Y otro objetivo es identificar los intereses de cuál era la intención de los criollos cuando también hicieron una rebelión ya pocos años después de la de Tupac Amaru. Una línea de tiempo para que veamos, ¿no? Como 1780, una peste bubónica en México, y acá la rebelión de Tupac Amaru. En Europa se da sucesos de campañas de la Revolución Industrial y también en Estados Unidos su guerra de independencia, que da como consecuencia que nace Estados Unidos. Asimismo, eh, hay una inauguración, ¿no?, de un monumento que está en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, un gran obelisco ahí construido. Y por acá están rebeliones criollas, Cela, Pallardelli, Crespo y Castillo. Igualmente, Napoleón invade a España y quiere sojuzgarlo, así como también a Portugal, en su campaña de expansionismo, como parte del afianzamiento del capitalismo francés y el endurecimiento político que hace este líder Napoleón. Aquí se hacen juntas de gobierno y además también hay una rebelión de los hermanos Angulo que tienen el respaldo de Mateo Pumacahua. Vamos primero con la rebelión de Tupac Amaru. Tenemos este movimiento, está conducido por una familia de gente que eran herederos de los incas. Recuerden, en el virreinato subsistían muchos descendientes de los incas. Habían familias. Una de ellas, por ejemplo, esta familia cusqueña de los Condorcanqui, en donde José Gabriel es uno de sus integrantes. Él pertenecía además también como una autoridad mediana llamada cacique, y que irrumpe en una rebelión. Lo que buscan es eliminar el dominio colonial, separarse de España. Y además es una actitud que cuestiona la feudalidad para destruir esas formas de explotación que se había estudiado en el tema del virreinato. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta rebelión? El dominio colonial, recordemos, era bastante duro. Se encerró a los indígenas en reducciones, se les hacía trabajar en la mita minera, sacando minerales con una jornada bastante dura. Se les hacía trabajar también construyendo templos, la mitad de plaza, en los obrajes, haciendo tejidos. Tenían que pagar además una gran cantidad de impuestos,
no podían ir a la escuela, estaban prohibidos de estudiar. La población indígena tenía grandes limitaciones. El virreinato no les era para nada óptimo, al contrario. Ahora, recordemos que con el siglo XVIII y las reformas borbónicas se va a agudizar la situación de los indígenas. Por lo tanto, España va a duplicar, triplicar el abuso contra la población indígena, cobrando más impuestos, también vendiendo mercadería que venían de Europa, el reparto mercantil. Les cortó además el circuito que tenían de Puno hasta el Alto Perú, hoy Bolivia, y de ahí a Buenos Aires. Hay una mayor presión fiscal. Eso significa que España está cobrando mucho más. No solamente indígenas, también está cobrando más a los mestizos y a los criollos. Por ejemplo, la alcabala o impuesto en las aduanas. Ahora bien, esto golpeó a la población. Y sumado a eso, hay un surgimiento ideológico en la población andina. El sentimiento del antiguo Pachacuti de los incas. Ese sentimiento en el cual vendrá un líder incaico y habrá una reconversión del mundo. Por lo tanto, eso es lo que está fuertemente también, ¿no?, en la mentalidad de la población. Recordemos que una población está mentalizada, pero depende para qué. O para ser sumiso o para sentirse con plenos derechos y reclamar. Entonces, aquí surge una ideología del mesianismo, un salvador andino, una utopía andina. Utopía en el sentido de algo que no hay, pero que va a venir, como lo hablaba Tomás Moro, ¿no?, el humanista de Europa. Utopía en el sentido de un anhelo que se quiere alcanzar. El proceso. En un primer momento, José Gabriel, ya que tiene algunos conocidos, viaja a Lima, pide que se crea una audiencia en el Cusco, porque para ellos era un gran problema dirigirse hasta Buenos Aires. Si tenían algún tipo de reclamo, la audiencia era un lugar donde se podía hacer juicios. Tenían otro que estaba en Lima, pero igualmente es muy lejano. Entonces, él reclama esto de la creación de una audiencia en el Cusco que fue rechazado. También reclama su derecho como descendiente incaico. Recibe burlas. Habla con los criollos de Lima, pero no lo atienden. La famosa indiferencia de muchos limeños con respecto a la población andina. Es una de las taras que se manifiesta desde hace mucho tiempo. Ante estas gestiones, José Gabriel ya desiste de una parte legal y pasa a una etapa de violencia. Reúne unos hombres, también mujeres, concentra planes y se lanza entonces a una insurrección. Detiene al corregidor Arriaga, lo ahorca y recibe el respaldo de indígenas, de mestizos, también de algunos criollos de provincia. En su camino, él decreta abolir la esclavitud, decreta abolir la mitad minera, decreta también abolir los repartos mercantiles, pero cuando la autoridad española, el virrey, se da cuenta de esto, envía a sus tropas. Lamentablemente no solamente son españoles los que van contra José Gabriel, también van otros caciques, como el caso de Mateo Pumacagua, porque había caciques más hispanistas y había caciques que no lo son, que son más indigenistas. Se producen batallas, Sangarará, también en Queyabeco,
también en batallas de tinta. Ajá. Hay muchos enfrentamientos. Hay incendio de obrajes. También se incendian templos católicos. Hay mucha sangre que corre. Una pena, ya que están peleando entre los habitantes, unos del lado gobiernista y otros del lado insurrección. Muchos criollos se sintieron como que eran eh, amenazados por esta furia indígena. La gente que estaba con José Gabriel quiere más cambios, se radicalizan. El asunto se puso mucho más grave, ¿no? Ajá, acá tenemos una imagen, pues, ¿no? Ya que se teatraliza mucho bastante sobre Tupac Amaru. José Gabriel cambia de nombre, por ejemplo, en una identificación incaica. De José Gabriel Condorcanqui se hace llamar Tupac Amaru II, como que está siguiendo la lucha de los incas de Vilcabamba. Hay también una derrota en Tinta, también en Chicacupe con Papata. Hay muchos lugares donde está siendo eh, perseguido José Gabriel. Algunos de sus ex capitanes son sobornados por España, por la autoridad virreinal, para que traicionen a José Gabriel. Y así va a ocurrir. Detienen a José Gabriel en Langui y luego lo torturan, matan a su hijo mayor, a su esposa, y a José Gabriel le hacen una tortura también tremenda, y después lo descuartizan, incendian sus partes. No ha tenido éxito esta rebelión de Tupac Amaru, pero impactó tremendamente. Hay unos seguidores en Puno, los Tupacatari, en el Alto Perú, que también es una continuación, igualmente es frenada. Esta rebelión, recordemos, no recibe el apoyo ni de finanzas ni de tropas de los criollos. Muy pocos, muy pocos. También algunos mestizos y caciques están del lado de España. Es el caso de Pumacagua. Había caciques y también cacicas que apoyan a Tupac Amaru. Es el caso de Tomás Atito Condemaita. Pero esta rebelión fracasa. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues, si bien muere Tupac Amaru, España notó que esto fue impactante. Y por eso más adelante elimina corregimientos, sabiendo que era mucha corrupción, y los cambia por intendencias, que son áreas mucho más grandes. Se eliminó los repartos, esas ventas de mercadería. Igualmente se dejó de lado mucho de la mitad, y también España llega a prohibir la enseñanza de la lengua quechua, danzas, vestimentas, costumbres andinas, pensando de que si se continuaba con eso, pues iba a despertar un ánimo andino. Por eso es que España decide anular. No se podía enseñar la lengua quechua, que antes se hacía. Y mucha gente quedó con el miedo para hablarlo inclusive, ya que podían ser delatados o colocados como rebeldes. Y ahí tenemos también cómo en el altiplano los Tupacatari habían hecho una insurrección igualmente. No llegaron a unirse, por ejemplo, ¿no? Que seguramente de haberlo hecho hubieran tenido más fuerza, pero había ciertas rencillas en el liderazgo tanto de algunos quechuas con respecto de los aymaras. Pocos años después, miren, 20, 30 años después, estallan rebeliones de criollos, lo cual nos debe hacer pensar, ¿por qué no colaboraron con Tupac Amaru? ¿Qué miedo tuvieron? Miedo a que el indígena y el mestizo gobierne el país, discriminación racista,
Pero veamos estos criollos. Los criollos, recordemos, son hijos de españoles. Tenían buen comercio, podían ir a la universidad, tenían una instrucción en escuelas especiales. Muchos de ellos tenían, pues, ¿no?, un buen ingreso económico, pero criollos de provincia son los que están más golpeados. Llegan a rebelarse para tener más autonomía, sobre todo porque se sentían opacados por Lima, aplastados por Lima. Entonces ahí surge una intención de los criollos de tomar la política. Y además, antes de que los indígenas y mestizos tomen el gobierno, los criollos pensaron que mejor ellos debían ser los que gobiernen el Perú. De esa manera, se aseguraban la mano de obra, continuaban con sus esclavos, ya que los criollos no tenían ninguna intención de liberar esclavos ni de mejorar la vida de los indígenas. Muchos de los criollos eran hacendados gamonales. Como contexto histórico, recordemos que Napoleón Bonaparte ha invadido a España como una sanción, como parte de su expansión para conseguir materia prima y anular el rival Inglaterra. Pero cuando invade España, se produce una pelea civil, una guerra civil en España. Algunos defienden a Napoleón y serán llamados afrancesados, emitiendo una constitución en Bayona. Pero otros españoles van a luchar contra el invasor Napoleón y van a formar las Cortes de Cádiz, que después dará una constitución liberal de 1812. Por lo tanto, en España hay una pelea entre sectores de españoles. Si así estaba la metrópoli, esto facilitó la generación de juntas de gobierno acá en América. Lo que muchos aquí en el Perú, en Lima, en Cusco, en Buenos Aires, en Bogotá, lo que sentían era que no hay rey en España, que el mismo rey, que era por ejemplo Carlos IV, había abdicado, que Fernando VII también, y que al final de cuentas no había rey español, sino invasores napoleónicos. Por lo tanto, muchos criollos y también Mateo Pumacagua deciden hacer una rebelión para tomar el gobierno, entre otros. Fíjense cómo la invasión napoleónica generó un ánimo político en muchos de Sudamérica, formando juntas en Chuquisaca, en La Paz, en Santiago, en Quito, en Bogotá, en Caracas, en Buenos Aires. Ahora bien, aquí estaba el virrey Abascal, que va a ser leal a España y no va a permitir que estas juntas se independicen o que se haga un intento de rebelión. Veamos. Aquí tenemos una obra pictórica de la rebelión de los españoles contra la invasión napoleónica. Coincidentemente, un 2 de mayo. Aquí tenemos un cuadro de Goya, un pintor que admiraba a Napoleón, pero se desilusionó tremendamente cuando ve que el corso invade su país y masacra a españoles como hormigas, fusilando diariamente a cientos de españoles. Aquí tenemos, pues, ¿no?, un mapa con la Junta de Gobierno. Es interesante ver cómo en la periferia, fíjense, se forman juntas de gobierno. Repito, Chuquisaca, ahí pueden ver La Paz, el de Buenos Aires, Santiago, pero no hay en Lima. ¿Por qué? Porque en Lima había más hispanismo, más hispanófilos. En Lima había más gente que prefería España que ser independiente. Lima muy conservadora, miedosa de los indígenas y odiando, discriminando a indígenas y esclavos. En este proceso histórico, recordemos a los reformistas Baquijano,
Unanue, Toribio Rodríguez Mendoza, que se encargan, por ejemplo, de lanzar ideas pidiendo al virrey que haga ajustes, pero que siga gobernando, pidiendo que España se mantenga como poder, pero que haya algunas medidas, ¿no? De bajar 2 puntos, 3 puntos a los impuestos, pero que se siga siendo una colonia. Por otro lado, tenemos a los separatistas, ideólogos que planteaban romper con España, que Perú se gobierne por sí solo, que ya es hora de que los peruanos se identifiquen con su tierra y se gobiernen por sí mismos. Ahí tenemos a Vizcardo en su carta a Españoles Americanos, Miranda que publica la carta de Vizcardo, Ribagüero, que era un político que hacía gran cantidad de campañas, era prefecto, llegó a ser presidente después, pero jugadas políticas, maniobras extrañas, hacen que el hombre derive y tenga una imagen de traición. Aquí vemos algunas de las rebeliones de principio del siglo XIX, dirigida por criollos. En algunos casos conseguían respaldo indígena, de mestizos, porque sabían que podían darle tropas indígenas, pero donde había cierto recelo de dejar que los indígenas sean líderes. Tenemos la rebelión de Cela en Tacna, la de Crispe Castillo en Huánuco, con varios aborígenes de la selva. También tenemos a Payardeli en Tacna nuevamente, en una insurrección que buscó tener contacto con Buenos Aires. De haberlo también hecho, habrían tenido mayor fuerza e impacto. Rebelión de los hermanos Angulo con Pumacagua, en el cual ellos hacen, ¿no?, una junta de gobierno. Pumacagua llega a decir que no hay rey de España, así que él participa por eso de esta insurrección, cosa que no lo hizo cuando se rebeló 4 décadas atrás, casi, ¿no? 3 décadas y media atrás, José Gabriel Condorcanqui. También recordemos que la Junta de Buenos Aires tenía mucha intención de unirse a los sureños, porque tenían un circuito muy conocido. Se conocían bastante entre ellos. Belgrano y Rondó, que eran de Buenos Aires, intentaron llegar por el Alto Perú a Puno, pero fracasaron y murieron. Abascal era un hueso duro de roer, un virrey que movía gente. Curiosamente, recordemos, España no envía soldados. Lo que hace el virrey Abascal de Perú es usar a propios peruanos, militares peruanos, para poder combatir estas rebeliones. Y vemos, ¿no?, un cuadro que terminó en fracaso. Sigan investigando, muchachos, nada menos, y seguiremos analizando más de este pasado, ¿no?